Yo sé que el aplauso es por los 30 minutos. A esta hora es muy difícil estar hablando y tratando de hacer ciencia cuando dicen en República Dominicana que el más comido no piensa, y entonces si tenemos hambre es un poco difícil. De todas maneras, antes que nada quiero darle las gracias al comité organizador, a Siquinorte, en las personas de su presidente y su vicepresidente, el equipo organizador, por invitarnos a compartir estos comentarios que vamos a hacer. Por principio nos exigen que hagamos una declaración de conflicto de intereses en la universidad. Yo no trabajo para ninguno de los laboratorios que están auspiciando, ni vengo auspiciado por laboratorio. Soy investigador independiente por la Universidad UTESA y Ucamaima y por la Universidad de Columbia. He recibido becas como speaker en algunos congresos internacionales, pero en este no tengo patrocinio. Bien, vamos a hablar un poco de depresión en los ancianos. Yo me voy a permitir moverme porque yo veo que es difícil mantener los slides de donde están, y así yo creo que es más fácil. Vale. Vamos a ver si... Bien, el contenido de la exposición que voy a presentar, vamos a presentar una visión de la epidemiología muy breve en mayores de 65 años del problema de la depresión. Vamos a tocar los factores de riesgo etiopatogénico, etiopatológico de la enfermedad. Vamos a tocar específicamente el envejecimiento cerebral, que yo creo que es fundamental para que nosotros podamos entender lo que está pasando en el cerebro del paciente que está deprimido, anciano. Vamos a ver la clínica, las manifestaciones en los ancianos versus en los más jóvenes, que es muy diferente o en un porcentaje importante. Vamos a identificar el anciano frágil, que es el anciano que tiene la predisposición para ser depresivo. Y yo creo que eso es fundamental, que nosotros podamos identificar ese paciente, porque es un paciente que podemos tocar de antemano antes de que llegue el problema. Y vamos a ver algunos aspectos farmacocinéticos que son fundamentales para prescribir. No vamos a entrar tanto en la discusión de la prescripción en sí, aunque yo creo que tenemos muchísimas cosas que discutir después de la exposición de la doctora, y yo creo que en las preguntas y en las intervenciones va a ser interesante. La depresión, dice la Organización Mundial de la Salud en un informe ya en el 1996, que el mayor problema de salud en el año 2020 en todo el mundo, países en vías de desarrollo incluido, no serán las infecciones, las enfermedades cardiovasculares ni el cáncer. Lo que más hará sufrir la humanidad serán las enfermedades mentales, y la depresión estará a la cabeza. Es decir, que ustedes, los psiquiatras, tienen medicina por mucho tiempo, tienen asegurado su trabajo porque van a estar viendo muchos pacientes. Es importante que nosotros hagamos una diferencia de lo que vamos a tocar. Una cosa es la depresión vieja en el viejo, es la depresión de los pacientes jóvenes o de adultos jóvenes que ustedes comienzan a ver. Y otra cosa es una depresión tardía o de inicio tardío que aparece en el anciano. Son dos aspectos importantes. Yo me voy a referir a la depresión de inicio tardío o depresión del viejo, que es muy diferente a la depresión vieja del viejo. Este es un gráfico que elaboramos sobre la prevalencia de depresión en ancianos en la comunidad. Ustedes pueden ver las diferencias tan importantes en los porcentajes de pacientes ancianos en la comunidad con depresión, desde 2.30 hasta 69%. El 69% es de un trabajo de prevalencia en un estudio de cohorte que nosotros estamos siguiendo en la zona sur de Santiago. No es de depresión, estamos estudiando factores diversos en el anciano, y obviamente la depresión y los aspectos cognitivos, porque yo me dedico más a la parte de demencia, en la parte de Alzheimer, y todo esto nosotros lo elaboramos a partir de esa cohorte.
esa cohorte es de pacientes octogenarios y nonagenarios, de 80 años y más, lo que significa que no es equivalente a todos los demás grupos, porque en esa prevalencia de depresión se toma de 60 años en adelante. Y como ustedes pueden ver, hay tasas hasta de 2.30%, 4.40%, 13%, 14%, este es en un estudio europeo, 25%. Aquí faltó, porque fue mi hija que me hizo el slide, uno de 45% de México. Lo que significa, ¿por qué tenemos una prevalencia tan dispersa en los pacientes ancianos en la comunidad? Obviamente depende del instrumento que nosotros hemos utilizado. Y nosotros los geriatras utilizamos instrumentos, escala para todo. Medimos todo, desde las actividades básicas de la vida diaria, el estado de ánimo, la capacidad para desenvolverse en la casa, todo lo medimos porque es una forma de nosotros ser objetivos en lo que estamos valorando. Los instrumentos y las escalas con que se miden o que se valoran la prevalencia de la depresión, específicamente en los ancianos, pueden ser básicamente estas 4 escalas que están aquí, son las que más se utilizan. La escala de Hamilton para la depresión, la escala autoaplicada de Zoom, la de Montgomery y la escala de Jesabach, que es la más específica para los ancianos. Fíjense una cosa, no es lo mismo que yo mida la escala, la prevalencia con la escala de Hamilton. La escala de Hamilton no fue diseñada para hacer cribaje, para hacer un screening. Fue diseñada para medir respuesta de tratamiento. Entonces, es una escala buena. De hecho, el estudio que yo hice lo hicimos con la escala de Hamilton porque estábamos midiendo también ansiedad y utilizamos tanto la escala de Hamilton de depresión como de ansiedad de depresión. Pero la escala específica diseñada para los ancianos es la escala geriátrica de depresión de Jesabach. Entonces, por eso nosotros podemos encontrar porcentajes tan dispersos. Una cosa importante, por ejemplo, la escala autoaplicada de Zoom para nuestra población no se la recomiendo. Como su nombre lo dice, es la misma persona. ¿Y qué pasa en los ancianos? Tenemos una tasa de analfabetismo, de iletrado, de más de un 50%. Nosotros tenemos muchas personas ancianas con otros problemas físicos, motores, de visión. Entonces, aplicarla, ellos leerla, entender, es muy difícil. Entonces, esa escala no la debemos. Y la escala de depresión geriátrica, diseñada específicamente para los ancianos, originalmente incluso fue autoaplicada. Son 30 ítems, la escala original se fue modificando y nosotros utilizamos una de 15 ítems que tiene una sensibilidad de más de un 85% y una sensibilidad de 90 y tanto por ciento, dependiendo de donde uno haga el corte, porque uno puede hacer corte sobre 11 o sobre 14. Si lo hace sobre 14 tiene una especificidad mayor, pero de todas maneras recomendamos la escala geriátrica de depresión de Jesabach cuando estamos hablando de personas ancianas. Pero ustedes saben mejor que yo que cuando nosotros vemos el paciente anciano deprimido, nosotros lo que estamos viendo esto que está aquí. Nosotros, los pacientes examinados por ustedes, los psiquiatras, es solamente la punta del iceberg. Porque el gran problema de los pacientes deprimidos atendidos en la consulta no psiquiátrica está aquí abajo. Es decir, que donde ustedes no llegan la gran mayoría de personas que deberían llegar. Y cuando comenzamos a ver qué pasa con la depresión geriátrica en atención primaria, nosotros nos encontramos que más del 52% de los pacientes no son reconocidos o diagnosticados con el problema de la depresión. Solamente un 48% se reconoce, pero lo que es peor, de ese 48%, solamente un 18% tiene un tratamiento satisfactorio y adecuado. Es decir, que estamos muy cortos. Pero eso pasa en casi todas las enfermedades. Cuando nosotros estudiamos la hipertensión, encontramos que solamente en países tan desarrollados como Estados Unidos o en Europa, andan al 50%, algunos hasta 35% de control adecuado de hipertensión arterial. Es decir, que las enfermedades crónicas son difíciles para todo el mundo. Entonces, a todo esto, ¿por qué tenemos tantos pacientes ancianos con depresión? Y es que el envejecimiento es un proceso. Nosotros tenemos influencias medioambientales dados por factores socioeconómicos, el ejercicio, la nutrición y factores genéticos que en el caso de la depresión nosotros hemos estudiado algunos genes de riesgo, que es diferente, genes determinísticos de genes de riesgo.
Eso es todo un tema que podríamos discutir, qué importancia y qué peso tienen esos genes de riesgo que no son determinísticos. Luego tenemos las enfermedades crónicas. A medida que vamos envejeciendo, a mayor edad, nosotros entonces vamos teniendo todo esto asociado y vamos teniendo mayor demanda de los servicios de salud. Entonces, la depresión tardía en el anciano es esto que nosotros vemos aquí al final. Nosotros estamos hablando de que hay unos factores de riesgo psicosocial, unos factores de comorbilidad que no podemos olvidar y que son fundamentales no solamente para el diagnóstico, sino que también son importantes para el tratamiento. Nosotros no podemos olvidar la comorbilidad del paciente cuando vamos a dar cualquiera de los fármacos que utilizamos. Los cambios en el sistema nervioso, los factores de riesgo cardiometabólico. De hecho, ahora en esta cohorte nosotros estamos incluyendo factores de riesgo cardiometabólico tanto para las funciones cognitivas como para la depresión, porque son elementos importantísimos en el caso de los pacientes ancianos. Y la enfermedad vasculocerebral, que vamos a ver cómo es determinante y cómo influye de una manera importante en la depresión del anciano. Y al final entonces es que tenemos la depresión. Entonces, dentro de los factores de riesgo y etiopatogénicos, nosotros tenemos los factores de riesgo psicosocial, que son fundamentales también, los factores de riesgo biológico y los factores de riesgo vascular y cardiometabólico, que era lo que mencionábamos anteriormente. Los factores de riesgo psicosocial ustedes lo conocen mejor que nosotros. Tenemos lo que se llaman los cambios y las pérdidas, las C y P, como le llamamos. Tenemos cambios en el rol familiar, en el rol laboral y de domicilio. Esto se explica por sí solo. Tenemos pérdidas, la muerte del cónyuge o del ser querido, el soporte socioeconómico y la funcionabilidad. Todos estos factores de riesgo psicosocial son determinantes y nosotros nos preguntamos entonces, ¿por qué en una comunidad yo tengo pacientes con estos factores de riesgo y no se deprimen? Y otros que sí tienen estos factores de riesgo y sí se deprimen. ¿Qué es lo que pasa? Probablemente esté determinado por los otros elementos de tipos orgánicos que nosotros planteábamos. En el estudio de la cohorte SASC, que es el Santiago Aging Study que le hacía mención anteriormente, nosotros vimos algunas condiciones de estos factores. Por ejemplo, el estado civil de los pacientes octogenarios y nonagenarios, que fue lo que estudiamos esa cohorte, porque por problemas económicos no pudimos estudiar la cohorte entera, que son más de 1.652 pacientes que tenemos de 60 años y más. Entonces, el 63% son viudos. A esa edad es lo más lógico que ya uno de la pareja haya fallecido. Con pareja solamente un 29%, divorciadas un 6% o divorciado un 6%, soltera todavía un 2%. La valoración funcional, que decíamos que era un aspecto importante en el paciente anciano. Fíjense que independientes, a pesar de tener más de 80 años, de 80 y más, había un 51.5% que eran independientes. Los demás tenían una dependencia leve o moderada o dependencia total. Esto medido por un índice que le llamamos el índice de Bartle, que nos mide las actividades básicas de la vida diaria del 0 al 100. Y eso nos da una idea bastante aproximada de en qué condiciones está ese paciente. Nosotros queríamos saber cómo se percibía el paciente y comparando los deprimidos con no deprimidos. Y fíjense que la mayor parte de los pacientes, aún con una serie de condiciones de comorbilidad que vamos a ver más adelante, ellos decían la mayoría que estaban regulares, un 53.5%. En buen estado, un 31.5%, y muy bueno, solamente un 2%. Pero si hablamos de los regulares y en buen estado, la mayoría se consideraba, a pesar de todos sus problemas, que ellos no estaban tan mal. Y eso es un dato bueno. Pero fíjense, de las funciones cognitivas de los pacientes, nosotros utilizamos una batería, la batería de Columbia. Es una batería que dura alrededor de 1 hora, dependiendo de las condiciones mentales del paciente, y nos da una visión de todos los aspectos de las funciones neurocognitivas del paciente. Nosotros en nuestro estudio tenemos que con algún grado de demencia tienen el 42.5%, deterioro cognitivo leve el 12.5%, y solamente el 45% tenía una valoración normal dentro de esto. Es decir, que tenemos que ver en el paciente anciano que muchas veces esto está unido al proceso cognitivo. Dentro de los factores de riesgo biológico, entonces tenemos la parte del sexo, que ustedes también conocen sobre esto. Vamos
el envejecimiento cerebral. Y dentro del envejecimiento cerebral vamos a ver dos aspectos, la parte estructural y lo de los neurotransmisores, que es fundamental, y los aspectos genéticos que no vamos a tocar ahora. En el envejecimiento cerebral vamos a ver cambios a nivel macroscópico y microscópico. Vamos a ver cambios en los neurotransmisores y cambios vasculares. A nivel macroscópico, nosotros vamos a encontrar lo que generalmente hacemos en una resonancia magnética, mucha atrofia cerebral. Esa atrofia cerebral no es sinónimo de enfermedad, todos sabemos eso. Ahora, el paciente con atrofia cerebral, cuando no corresponde a la edad que nosotros esperábamos en un paciente de 65, 70 años, vemos una atrofia cerebral tan marcada principalmente a nivel frontal, tenemos que pensar que puede estar asociada con un problema orgánico puro y que sea lo que esté orientando hacia allá. Obviamente que nosotros vamos a tener todo lo que ustedes conocen con los ventrículos aumentados y debemos comenzar a acostumbrarnos a pedir cosas específicas a los radiólogos. Nosotros tenemos que buscar zonas específicas en la parte de atrofia. Por ejemplo, la parte del cuerpo calloso, se ha demostrado que hay zonas específicas como la del cuerpo calloso y a nivel del hipocampo y de la zona entorrinal que son muy específicas para nosotros ver las lesiones que hay ahí en la parte de atrofia. Y eso es una de las zonas que nosotros debemos pedirle para medir en la parte del cuerpo calloso. Asimismo, la parte del hipocampo, que tiene una predisposición mayor el paciente con atrofia hipocampal a tener depresión y a tener trastorno cognitivo. Y la parte de la zona entorrinal, la parte que nosotros se ve, la del hipocampo y la del cuerpo calloso, la zona entorrinal en azul aquí abajo. Estas son algunas de las lesiones que nosotros podemos encontrar en el paciente anciano con depresión. Ya la doctora habló sobre las diferentes vías y lo que ocurre en el paciente deprimido, pero en el paciente anciano nosotros tenemos cambios específicos en estas vías, tanto en la vía de la dopamina, en la vía de la serotonina y la vía de los circuitos noradrenérgicos. ¿Qué pasa en la vía de la dopamina? En la vía de la dopamina, principalmente lo que son las zonas donde nosotros vamos a encontrar la estimulación sobre ella, principalmente la corteza frontal y prefrontal, comienza a disminuir la producción de ella con el proceso del envejecimiento. Lo mismo que en la vía de la serotonina. Y ya la doctora habló sobre dónde actuaban cada uno, los estímulos, motivación, la parte de la conducta, etcétera. Lo mismo con los circuitos noradrenérgicos, que es uno de los circuitos que más se va a afectar también con el proceso del envejecimiento. Aquí hay un resumen de los cambios biológicos a nivel principalmente de los neuroreceptores y qué pasa con el proceso del envejecimiento. Solamente voy a señalar algunos específicos. Cuando estaba preparando la conferencia, en la revisión, encontré un artículo que salió publicado el día 1 de este mes, el Proceeding de la Academia de Ciencia de Nueva York, que investigadores de la Universidad de Yale encuentran que a nivel de los receptores nicotínicos, ellos han encontrado un subreceptor nicotínico, 7-alfa nicotínico, que es fundamental para todo lo que es el procesamiento de las ideas en nosotros y la coordinación posterior. Y ellos dicen que probablemente en muchos de los trastornos depresivos y los pacientes esquizofrénicos, esta sea una de las zonas que más se afecte. Los receptores 7-alfa nicotínicos, muy específicos en el área prefrontal. Cuando hay algunas de las cosas aquí, por ejemplo, que ya nosotros conocemos, que no sé, cuando se hizo el slide, cuando lo saqué, no estaban como tan claros. Nosotros tenemos la acetilcolinesterasa, nosotros vamos a tener un aumento de ella. Antes se pensaba que se mantenía más o menos estable con el proceso del envejecimiento. Se sabe que baja en algunas áreas cerebrales, no en todas. La parte de la serotonina, la parte de la noradrenalina, que va bajando principalmente a nivel del córtex y del hipocampo, que decíamos anteriormente, la parte de la atrofia que se produce en ellos de forma importante. La parte de la dopamina, y vamos a tener un aumento del ácido glutámico, que antes se pensaba que no tenía ninguna actividad. Sabemos que es un aumento de ello
y el ácido glutámico, el exceso de ello va a producir apoptosis y aceleramiento de la muerte celular programada, y entonces va a ser un factor negativo con él. Dentro de las lesiones vasculares y la comorbilidad que vamos a ver en el paciente anciano, tenemos que irnos al órgano más grande del cuerpo, que es el endotelio. Nos enseñaban antes que era la piel, después primero el hígado, que era la piel. El endotelio es el órgano más grande del cuerpo. Y el endotelio está en todos los vasos. Esto es de histología básica, pero recordar la parte del endotelio. Y es que el endotelio es fundamental en todo el proceso de acondicionamiento de nuestro organismo para responder a los estímulos. Y es que él está en contacto con todas las células que pasan por el torrente circulatorio. Y existe lo que se llama el síndrome metabólico, que todos conocemos, donde para muchos no existe como tal, sino que se han asociado, al principio se le llamaba el síndrome X, pero de todas maneras, independientemente de que exista como tal, como entidad nosológica, el síndrome metabólico, nosotros hablamos de todos los cambios y los factores de riesgo cardiometabólico, que son los que coinciden en el síndrome metabólico. Pero lo que quiero señalar de ello son dos elementos. Probablemente el origen de ello esté en la resistencia a la insulina, pero van a condicionar la aterosclerosis y la disfunción del endotelio. Y vamos a ver cómo el endotelio produce la sustancia vasodilatadora más importante que tenemos en el organismo, que es el óxido nítrico. De hecho, el óxido nítrico fue la molécula de la década en el año, al final de cuando entró el 2000, y fue el que ganó el premio Nobel que describió como tal. Y es el fundamento de casi todos los fármacos, incluyendo el sildenafil, actúa y se descubrió en base a eso. Entonces, cuando nosotros lo que hacemos, que todos estos elementos cardiometabólicos que describíamos, la diabetes, la hiperlipidemia, el envejecimiento en sí, van a actuar a nivel del endotelio. El óxido nítrico, a través de las especies reactivas de oxígeno, se va a neutralizar, y nosotros entonces no vamos a tener la respuesta vasodilatadora adecuada para que se mantenga el flujo y se mantenga la respuesta ante las demandas. Entonces, el endotelio está en contacto con todos los elementos, incluyendo el cerebro, la membrana celular, la matriz cerebral, la célula sanguínea, la célula del músculo liso. Es decir, que es fundamental en todas nuestras funciones. Esta es una imagen microscópica de cómo está en contacto con las células a nivel cerebral. Otro de los problemas entonces que se producen es las hiperintensidades de sustancia blanca, las lesiones, lo que nosotros llamamos leucoariosis. Y todos estos elementos van a ser fundamentales en los pacientes ancianos para que se produzca la depresión. Entonces, este señor, Alexopoulos, ya en 1997 describió lo que él llamó depresión vascular, que no se le aceptó, alguna gente se burlaron de él. Y él describía dentro de la depresión vascular unos criterios mayores y unos criterios menores. En los criterios mayores, evidencia clínica de enfermedad cerebrovascular o factores cardiometabólicos, que era lo que describíamos, la presencia de lesiones cerebrales isquémicas, que era lo que veíamos anteriormente, y el inicio de una depresión en edad tardía o cambios en la misma. Y dentro de los criterios menores, el deterioro cognitivo, que se asocia con mucha frecuencia, la discapacidad física, la ausencia de una historia familiar o de un trastorno afectivo, y la ideación depresiva es más limitada en el paciente anciano. Nosotros medimos cuál es la comorbilidad, porque como decíamos anteriormente, la comorbilidad es fundamental para nosotros en el tratamiento y en el diagnóstico. Nosotros medimos con el índice de Charlson cuál es la comorbilidad de los ancianos. Esto es lo que mide cuanto más problemas tiene el paciente, se van sumando. Y un índice de Charlson de 4 quiere decir que un paciente tiene un riesgo de morir en los próximos 5 años de más de un 60%. Así que estamos hablando de un paciente con una gran comorbilidad, pero con una gran mortalidad a corto plazo. Y fíjense, dentro del estudio nuestro, nosotros teníamos que más de 6 del índice de Charlson, un 5%, un índice de Charlson de 5, un 8%. La gran mayoría estaba con un índice de Charlson de 4, que es mucho también. Este es un Rembrandt. Y si nosotros viéramos los pacientes ancianos así, todo el mundo hace el diagnóstico. Así es muy fácil, yo creo que no se escapa. Y el problema es que se escapan, porque así no llega el paciente anciano a la consulta.
¿Cómo llega el paciente anciano a la consulta? La característica de la depresión en el paciente anciano es esta. Hay una dificultad para reconocer los síntomas depresivos, porque el paciente tiene escasa expresividad de la tristeza, menos del 2% de lo que consultan van como deprimidos, que se sienten tristes. La mayoría no va como esto. Y muchos tienen tendencia al retraimiento y al aislamiento. Otras características que nosotros encontramos es el deterioro cognitivo frecuente en los pacientes. Y todos ustedes seguramente están pensando la cantidad de pacientes ancianos deprimidos y la cantidad importante de trastornos cognitivos que ellos tienen. Es muy frecuente los síntomas psicóticos en los pacientes ancianos. Eso lo vemos con mucha frecuencia. Y sobre todo el insomnio tardío. Ese es un punto álgido que muchas veces lo que consultan es por insomnio tardío en los pacientes ancianos. Y es depresión lo que hay. Pero lo que más nosotros vemos es la expresión de queja somática. Y yo le digo a mis residentes, ustedes si se ponen atentos van a tener luego la varita mágica. Y se fueron donde el doctor fulano y lo curó. Porque el paciente viene con muchísimos problemas clínicos y lo que tienen son problemas depresivos. Entonces tenemos que pensar, porque las características de la depresión en el anciano son muy diferentes. Aquí hay una relación, no vamos a abundar mucho, sobre lo que se caracteriza a los ancianos y los jóvenes en la depresión. Puede faltar el humor depresivo. En los jóvenes el humor generalmente es lo más importante. La cognición depresiva es prominente. La preocupación somática es frecuente, es menos frecuente en los más jóvenes. La pseudodemencia es un capítulo todo para discutir sobre los trastornos cognitivos y cómo etiquetan el paciente de Alzheimer. Y cuando comenzamos a buscar, a indagar, lo que tiene es una depresión importante, es una pseudodemencia. El insomnio, que ya decíamos, la agitación, los pensamientos suicidas expresados son menos frecuentes en el paciente anciano, pero en el paciente joven son más frecuentemente expresados. Pero lamentablemente el suicidio consumado es más frecuente en los viejos y es menos, digo lamentablemente porque lo detectamos menos, pero ambos al final se suicidan, pero el anciano se suicida más que el paciente más joven. Los riesgos y las consecuencias, Karim, me controla el tiempo, por favor, cuando falten 5. Y lo que sí encontramos, esta es una relación de las tasas de suicidio entre los pacientes más jóvenes y los pacientes ancianos. Fíjense, en los pacientes de 15 a 24 años, esta es la prevalencia por cada 100.000 personas, entre los 25 y 24, y miren cómo sube otra vez a los 65 años el suicidio consumado en estos pacientes. Pero un aspecto también, aparte de lo que hemos dicho de los aspectos cardiometabólicos, son los fármacos que toma el paciente. El paciente anciano tiene lo que se llama la polifarmacia, la plurifarmacia, porque toma más de 4 medicamentos a la vez. La OMS antes hablaba de 3 medicamentos, ya estamos hablando de 4 o 5 medicamentos. Pero eso es lo frecuente en el paciente anciano. Y muchos de los fármacos que toma el paciente pueden inducir a la depresión, puede ser el gatillo para que el paciente arranque para la depresión. Algunos de ellos, los diuréticos, los corticoides son frecuentísimos, los anticoagulantes orales, la fenitoína, los inhibidores de la ECA, que nosotros los utilizamos mucho, y generalmente cuando el paciente ya tiene mucho tiempo tomando el fármaco. Los betabloqueantes y los antipsicóticos, la pravastatina, el metronidazol, la digital, que es uno de los fármacos más utilizados en los ancianos, los AINE y la levodopa. Entonces, si nosotros pudiésemos identificar ese paciente que tiene esos factores de riesgo y que puede caer en depresión, sería un éxito. Entonces nosotros tenemos un anciano sano, un anciano frágil y un anciano que va a caer en la depresión y que va a llevar a la muerte. Y es lo que nosotros los geriatras llamamos el síndrome de fragilidad. El síndrome de fragilidad está dado por una combinación de elementos. Uno de los más importantes es la sarcopenia, vamos a hablar posteriormente con eso. El problema de la disregulación neuroendocrina en los pacientes ancianos, caen las hormonas sexuales, cae la hormona del crecimiento, tenemos alteraciones del cortisol, tenemos alteraciones de funciones inmunes con aumento de citoquina, y todos estos elementos es lo que componen la parte biológica del síndrome de fragilidad. Nosotros vamos a ver el síndrome de fragilidad entonces con estas alteraciones que decíamos, y
vamos a ver el fenotipo en expresión. Cuando nosotros vemos un paciente con síntomas de pérdida de peso, debilidad, fatiga, baja ingesta, inactividad, sarcopenia, osteopenia, alteración en el balance y la marcha, desacoplamiento, baja velocidad al caminar, baja resistencia, todo esto nos va a llevar entonces a la caída, demencia, depresión, discapacidad. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente con estas características, tenemos que ponernos en alerta porque el paciente puede ser portador de un síndrome de fragilidad. En el estudio nuestro, nosotros medimos el problema de la sarcopenia. Nosotros hablamos de sarcopenia no solamente como la pérdida de la masa muscular, sino que se acompañe también con disminución de la fuerza que puede ser medida por el apretón de mano. Nosotros utilizamos un aparato que se llama un dinamómetro, pero se puede también uno evaluarlo, apriéteme la mano y nosotros ver si hay debilidad o no. Y ver la marcha, qué tiempo se toma el paciente. Esos pacientes que tienen lentitud, que no pueden levantarse de la silla, caminar 2 o 3 metros y volver y a sentarse, y tardan más de 30, 40 segundos en hacerlo, es un paciente probablemente frágil. Y si tiene los factores de comorbilidad que nosotros decíamos, cardiometabólico, es el paciente que va a caer a la depresión. Este es el porciento que nosotros encontramos de sarcopenia en la población nuestra. De hecho, lo publicamos ahora en el Journal of Nutrition, Health and Aging. Y este es el tipo en la presarcopenia, sarcopenia grave o sarcopenia solo, dependiendo si tiene la combinación de esto. Entonces, en el envejecimiento nosotros tenemos pluripatología y tenemos plurifarmacia. Entonces, un tips en sentido global, nosotros tenemos que pensar mucho en la parte de la farmacocinética cuando nosotros estamos administrando un fármaco a un paciente anciano, por todo lo que hemos dicho. Y dentro de eso nosotros vamos a tener cambio en el metabolismo y la excreción de las drogas. Y vamos a tener cambio a nivel del hígado en los pacientes ancianos. Y porque el metabolismo en esa fase, principalmente los que se metabolizan a nivel del citocromo P450, tienen más alteraciones todavía. Y principalmente la vía de eliminación. Por eso cuando la doctora decía que Montgomery recomendaba cuanto más dosis, más tiempo, mejor pronóstico, yo decía, en el anciano hay que tener un frenito. Porque podemos utilizar, pero con el cuidado. Porque si no metemos al paciente con problemas mayores que lo que el paciente anda. Nosotros en el paciente anciano tenemos que la ventana de respuesta terapéutica y la respuesta tóxica es muy cerca. Y nosotros vamos a tener, fíjense cómo a mayor edad esa ventana se va estrechando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la dosis del paciente anciano. En sentido global, cuanto más medicamentos toma un paciente, mayor es la probabilidad de que el paciente tenga complicaciones. Y este es un esquema que nos muestra esto. Hay una evaluación mínima en un paciente anciano que nosotros le vamos a dar cualquier medicamento, incluyendo los antidepresivos, obviamente. Hacerle una creatinina, T4 libre y una TSH, una LT y una ST y una fosfatasa alcalina, y hacerle un cálculo del índice del filtrado glomerular. Si no nos acordamos del índice del filtrado, por lo menos le hacemos la creatinina, pues pero nosotros medimos porque la creatinina sola per se no refleja cómo está la función real del anciano, pero la diferencia es significativa, pero no es una cosa tampoco del otro mundo. Pero si uno quiere tomarse la molestia, puede calcularlo en base solamente a la edad, 140 menos la edad por el peso en kilogramos, sobre 72 por la creatinina sérica. Si es mujer se multiplica por 0.85. Eso nos da una idea de cómo está realmente el índice de filtrado glomerular. Y si ustedes lo hacen, se van a dar cuenta que muchas veces tienen una creatinina 1.2, 1.3, está normal. Cuando uno hace el cálculo, el índice de filtrado está en un 40%. Entonces, si nosotros estamos dando un fármaco que se excreta por el riñón, tenemos que ajustar sobre eso. Y hay un principio fundamental: si no nos acordamos de todo eso, comencemos con dosis bajitas y vamos progresivamente en el paciente anciano. Porque el paciente anciano tiene una comorbilidad muy alta. No es lo mismo darle a un paciente con insuficiencia cardíaca, con un EPO, que tiene una insuficiencia renal, darle escitalopram o darle cualquiera de los inhibidores de recaptación de serotonina, que a un paciente que no tenga eso. Es decir, que tenemos que individualizar. Dentro de los fármacos que recomendamos en los pacientes ancianos que se han discutido, voy a citar solamente las guías de buena práctica clínica en geriatría sobre depresión y ansiedad de la Sociedad Española. Los mismos que ustedes conocen.
los inhibidores selectivos de lo que se han estudiado, sertraline, paroxetina, citalopram y escitalopram, de los duales de antidepresivos noradrenérgicos y serotoninérgicos, la mirtazapina, y de los duales inhibidores selectivos de la recaptación, la venlafaxina es lo que más he estudiado. Para terminar, ¿qué tiempo le vamos a dar en el anciano? Entonces, hay algunos consensos que han hecho algunas recomendaciones. Este consenso decía 6 meses de terapia a partir de la resolución. El consenso de Suecia, por lo menos al menos 4 a 6 meses. En el Reino Unido, un grupo de expertos recomienda de 4 a 6 meses. Y en los belgas, la comisión de 4 a 9 meses. Como podemos ver, casi todo el mundo está hablando alrededor de 6 meses como promedio con ellos. Este Bahía de las Águilas, un tesoro nuestro que nos lo quieren robar. Muchísimas gracias.